Le damos nuevamente a todos una cordial bienvenida y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 1, y vamos a comenzar la lectura en el versículo 1. Apocalipsis 1, versículo 1 dice: La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hasta ahí en la lectura. Vamos a introducir en la reunión del día de hoy el libro de la revelación de Jesucristo. Así se llama este libro. Dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis, para muchos, un libro extraño, un libro que causa temor, que habla de profecías que muchas veces son mal interpretadas y que está como fuera del contexto del resto del Nuevo Testamento. Si lo pensamos, es el único libro profético del Nuevo Testamento, como libro propiamente tal. Este libro completa las Escrituras. Vamos a ver en esta introducción el día de hoy que hay un paralelo muy fuerte entre Génesis, que es el que abre las Escrituras, y Apocalipsis, que las completa. Este libro no está al azar en el canon de las Escrituras al final. No solamente se escribió probablemente como el último libro que tenemos, sino que completa todo el relato bíblico. Entendemos que la Biblia habla acerca de Jesucristo, y lo que tenemos en este libro es la revelación de Jesucristo. Cristo nuestro Señor, para los que somos salvos, que hemos sido redimidos por su sangre, es quien desea que nosotros conozcamos al Padre. Y Él dijo, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo revela al Padre y aquí tenemos la revelación de Cristo. Este, si bien es un libro que habla acerca del futuro, tiene mucha enseñanza para nosotros hoy en día en nuestro presente y nos ayuda a tener una perspectiva distinta en un tiempo malo. Ese es, en resumen, el contexto del libro. Ya leímos en los versículos 1 al 8, que comienza con 3 versículos como una pequeña introducción y luego otros versículos, otros 4 versículos acerca de los destinatarios. Entonces vamos a, como les decía, hacer un pequeño resumen. Esta va a ser la única reunión que vamos a tener sobre esto. No es una serie. Y en la vuelta, cuando en algún momento del año volvamos a estar juntos, vamos a continuar. Así que los voy a dejar. Van a quedar
todos con muchas ganas de leer este libro, van a tener hartas semanas probablemente para leerlo y apreciarlo hasta que nos volvamos a encontrar para continuar con el estudio. Sobre el autor, lo leímos en el versículo 4 y es simplemente Juan, como si los destinatarios de este libro no necesitaran ninguna otra explicación acerca de cuál Juan es el que está escribiendo. Nosotros tradicionalmente hemos dicho que es Juan el apóstol, y de hecho hay mucha evidencia, tanto histórica como del contexto del libro, para pensar que es Juan el apóstol. Sin embargo, en el mismo texto no se dice que el autor es el apóstol Juan. Los que piensan que no podría ser el apóstol Juan, el discípulo, tienen como argumento, y se los comento porque es un argumento válido de ser analizado, que el estilo en el que está escrito el libro de la revelación de Jesucristo, Apocalipsis, es un poco diferente al resto de los escritos del apóstol Juan. Sin embargo, no sería un argumento suficiente debido a que tenemos escritos del primer siglo, del segundo siglo, del principio del segundo siglo, que hablan acerca de que el autor habría sido Juan el apóstol. Y el hecho de que alguien escriba con un estilo un poco distinto no quiere decir o no excluye que sea el autor. Así que para todos los efectos de nuestro estudio de este libro vamos a aceptar que es el apóstol Juan, el discípulo amado, que era uno de los discípulos más jóvenes en el tiempo del Señor y que, como vamos a ver enseguida, habría escrito el libro en su vejez. Y un dato interesante es que probablemente tampoco hay certeza absoluta, son cosas que pasaron hace más de 1900 años. El apóstol Juan pudiera haber sido conocido como el anciano Juan, que también se congregó en la iglesia de Éfeso. Así que venimos terminando el libro de Efesios y hay una posibilidad de que Juan también haya sido un hermano de esa iglesia. ¿Se imagina ser creyente de la iglesia en Éfeso, recibir las cartas de Pablo y después que uno de los hermanos escriba este tremendo libro acerca de la revelación de Jesucristo? ¿Cuándo se escribió? Hay dos fechas que pudieran ser las que dan más argumento para debatir en qué fecha se escribió. Una es en los años 50 del primer siglo, y eso lo dataría antes de algunos escritos de Pablo, pero los que argumentan que fue en esa fecha son los que le dan una interpretación al libro de Apocalipsis como que lo que se escribió en este libro ya se cumplió entre los años que van desde el 50 al 100. La mayoría de los eruditos concuerda en que este libro en realidad no se escribió a mediados del primer siglo, sino que a fines del primer siglo, y lo datan en el año 96. El año 96 del primer siglo. Y por lo tanto fue posterior a todos los escritos del apóstol Pablo. Nosotros nuevamente nos vamos a quedar con ese dato que tiene más sustento, y cuando veamos el propósito del libro y la interpretación también tiene más sostén en cuanto a ello. ¿Para qué se escribió este libro? Esto es muy importante, porque muchos pueden decir, no, el libro Apocalipsis es raro, no lo entiendo, no me entrega nada, no me sirve para nada. Bueno, está equivocado. Es muy importante este libro dentro de las Escrituras y es bueno tomarle atención porque tiene tres propósitos principales. Un propósito profético, un propósito pastoral y un propósito teológico. En cuanto al propósito profético, lo tenemos en el versículo 1, lo leímos, dice en la mitad, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que están escritas en este libro de la revelación de Jesucristo son cosas que deben suceder pronto. Y Cristo se quiere revelar a través de un ángel que es el que
le, le muestra a Juan, se quiere revelar para que nosotros conozcamos, para que los destinatarios iniciales de este libro, las 7 iglesias, y nosotros, por supuesto, también conozcamos las cosas que deben suceder pronto. Hay cosas más prontas que otras. No todas las cosas van a suceder igual de pronto. De hecho, el libro de Apocalipsis cierra con cielos nuevos y tierra nueva, que por lo menos suceden 1000 años después, 1007 años después de las primeras revelaciones proféticas que encontramos acerca de la gran tribulación. Enseguida les muestro una línea de tiempo para ordenar un poco estas ideas del libro. Entonces, es un libro profético. Y en cuanto a los más de 400 versículos que tiene el libro, la mitad por lo menos hace referencias o cita literalmente y directamente profecías del Antiguo Testamento. Así que estudiar el libro de la revelación de Jesucristo conecta completamente, y esto muestra que el que lo escribió, que dijimos que fue Juan el apóstol, tenía un conocimiento bastante profundo acerca de las escrituras del Antiguo Testamento. Muestra y conecta con las profecías de Daniel, con profecías de Ezequiel y de otros profetas que van a ser fundamentales para entender la profecía de este libro. Por eso que el libro de Apocalipsis cierra y completa las escrituras. Es un libro profético. Hay cosas que ya han sucedido. De hecho, los capítulos 2 y 3 muestran mensajes a las iglesias, iglesias que hoy en día ya no existen. Pero a partir del capítulo 4 en adelante, todo es futuro y todavía no se ha cumplido. Así que cuando volvamos a vernos y veamos en detalle las cosas futuras, vamos a hablar de las cosas que para nosotros todavía deben suceder, y eso es lo que creemos, deben suceder pronto. El propósito del libro no solamente es profético, sino que también es pastoral. Y por eso que es importante para el creyente tanto del primer siglo, de fines del primer siglo, para los creyentes de los primeros siglos que estaban, recordemos que los creyentes del inicio de la iglesia estaban siendo perseguidos, estaban viviendo literalmente lo que Cristo les dijo a los discípulos en el aposento alto, que el mundo los iba a aborrecer. Eso les dijo el Señor a sus discípulos. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y el mundo los va a aborrecer. Y ellos lo estaban viviendo en carne propia. Incluso su vida estaba en peligro. Por eso este libro está lleno de consolación. El creyente que está pasando por dificultades, que ve en peligro su vida o que está sufriendo, puede encontrar en el libro de Apocalipsis consolación, como también la encontraron los primeros creyentes de los primeros siglos de la iglesia. Esta consolación la vemos a través de las promesas que el Señor entrega. El Señor les muestra a un Cristo glorioso. Recuerden que han pasado pocos años desde que se escribió este libro a cuando el Señor murió y resucitó y ascendió al cielo. Han pasado menos de 100 años desde que el Señor fue levantado y se escondió en las nubes de sus discípulos. Y el Señor prometió que iba a volver. Y aquí están escritas esas promesas de cómo va a volver. Entonces, si los creyentes estaban sufriendo tribulación y problemas, ellos podían en este libro encontrar la esperanza de que Cristo vuelve en gloria y vuelve para reinar, vuelve para establecer su reino aquí en la tierra por 1000 años, y luego se muestran cielos nuevos y tierra nueva. Así que hay consolación, pero no solo consolación así sola, sino que también hay un desafío, y se plantea sobre todo en los primeros capítulos, en el capítulo 2 y 3, una advertencia. Una advertencia porque ya incluso en los inicios de la iglesia estaban apareciendo problemas de personas que estaban dentro de la iglesia, que se hacían pasar por creyentes, pero que no eran creyentes.
Entonces hay una advertencia y un desafío para los que creen incluso sinceramente que son creyentes, pero que no lo son. El que está dentro de la iglesia viviendo como creyente, pero no es creyente, tiene la necesidad y el desafío de sinceramente poner su corazón frente a Dios para que pueda entonces tener una conversión sincera. Los que no van a sufrir pérdida. Y esa pérdida se muestra en los primeros capítulos de este libro. Así que propósito pastoral con consolación y también con un desafío para los que pertenecen a las diferentes iglesias. Y finalmente, un último propósito, un propósito teológico. Como dijimos, encontramos aquí el final de los tiempos, cómo se cierra el relato de la historia de la humanidad, que comienza en Génesis, y ahí aparecen el inicio de muchas cosas, el inicio del mundo, el inicio del pecado, y acá se cierran. ¿Cómo concluye este relato bíblico acerca de la historia del hombre con Cristo como el hombre perfecto y el centro de este relato? Así que vamos a encontrar un contraste muy marcado entre Génesis y Apocalipsis. Y les traigo algunas diferencias o contrastes que encontramos entre el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en el Génesis, el hombre queda excluido del paraíso. Y vemos y tenemos la historia de Adán y Eva que estaban en el mundo perfecto, donde cualquiera de nosotros quisiera habitar, con trabajo, con sustento, con abrigo, y a pesar de eso fue engañado y pecó. Por lo tanto, arrojado, y el pecado entró en el mundo y fue arrojado del paraíso. En Apocalipsis vemos que el paraíso se vuelve a abrir y volvemos a tener, se cierra este ciclo de pecado y volvemos a tener el paraíso para el hombre, que el hombre estuvo imposibilitado de acceder por toda la historia y que aún por toda la historia de la humanidad. En el libro de Apocalipsis vemos el cierre de este ciclo y el hombre puede entrar. Se abre el paraíso para el hombre. Un dato interesante que probablemente usted ya lo ha notado, que el árbol de la vida fue bloqueado y de hecho se expulsó al hombre y se pusieron ángeles para que no se permitiera el paso para que el hombre tomara del árbol de la vida. Pero en el Apocalipsis, en los últimos capítulos, vemos que el árbol de la vida está puesto a disposición del hombre para sanidad de las naciones, dice al final del libro. Entonces, algo tan preciado para el hombre como el árbol de la vida y algo tan preciado para nosotros hoy en día como es la vida, va a estar disponible por las calles para que el hombre lo pueda disfrutar. Vamos a ver que el creyente tiene una posición aún mejor que estar disfrutando de comer del árbol de la vida para sanidad de las naciones, porque vamos a estar con Cristo, porque somos la iglesia que es su esposa, que vamos a disfrutar de las bodas con Cristo en el cielo y vamos a estar para siempre con Él. Así que para el creyente hay mucho mayor bendición. En Génesis vemos que el pecado se introduce en el mundo y aparece el dolor y la tristeza. ¿Ha sentido tristeza o dolor en su vida? Por supuesto que sí, todos lo hemos experimentado en mayor o en menor medida. En este libro se cierra y llega un momento en que ya no hay más tristeza, ya no hay más dolor. Es raro para nosotros pensar una vida así, sin dolor y sin tristeza. Para Adán, antes de la caída, también era extraño. Aquí se cierra y se completa lo que se inició con la caída de Adán y vuelve a estar en una humanidad restaurada. Aparecen el primer homicida, el primer borracho y el primer rebelde en el libro del Génesis. Y en el libro del Apocalipsis se echan fuera, porque todos los homicidas, los borrachos y los rebeldes no pueden estar en la presencia de Dios y son lanzados
al lago de fuego. Vemos un juicio. El libro termina con un juicio, el juicio del gran trono blanco, donde todos los muertos van a estar de pie y van a ser lanzados y arrojados al lago de fuego. Se derraman las primeras lágrimas en el libro de Génesis, y en el libro de Apocalipsis no hay más lágrimas, se enjuga la última lágrima. No hay más dolor, no hay más tristeza, por lo tanto no hay más llanto. ¿Se imagina una vida sin lágrimas? Esa es la vida que nos espera, una vida perfecta. Por eso hay consolación para el creyente. Se cierra lo que se inició en Génesis. En Génesis entra la maldición y la muerte. Y en Apocalipsis se quita y se destierra a la muerte. La muerte también es eliminada. No hay muerte. Solo hay vida en presencia de Cristo. También es extraño para nosotros que tenemos que lidiar y enfrentarnos con frecuencia a la muerte. No hay dolor, no hay lágrimas y tampoco hay muerte. Y finalmente, Satanás entra en Génesis en el escenario del mundo. Hasta ese momento el espacio de acción de Satanás no era la humanidad. En Génesis vemos cómo entra y empieza a desordenar este mundo, y vemos en Apocalipsis cómo Satanás es echado al lago de fuego. Por lo tanto, no podrá afectar más al ser humano. Muy bien. ¿Cómo interpretamos este libro? Y aquí hay eh, hay diferentes grupos a través de la historia que han interpretado Apocalipsis de diferentes maneras. Para nuestro estudio, vamos a interpretar el libro del Apocalipsis de la manera lo más literal posible, en la medida que el texto lo permita. Obviamente, cuando hay símbolos que es imposible entenderlos de una manera literal, vamos a tener que intentar encontrar a la luz de las Escrituras y de otros pasajes. Como ya les dije, más de la mitad de los versículos hacen referencia a otros pasajes de las Escrituras. Vamos a intentar encontrar cuál es la interpretación, pero cuando encontremos fechas o cantidades de días o de años, los vamos a interpretar de manera literal, o acontecimientos que suceden en este libro y que son revelados en este libro. ¿Cuál es el riesgo de interpretarlo de manera alegórica y de alegorizar todo el texto? Que pudiéramos ir en contra del resto de las escrituras, intentando buscar ideas que se acomoden a nuestros pensamientos. Por ejemplo, los que defienden que el libro fue escrito a mediados del primer siglo buscan alegorías en las diferentes profecías para ajustarlas para que se cumplan en los años que pasaron entre el 50 y el 100, por ejemplo. En nuestro estudio vamos a usar la interpretación literal con los datos de forma literal, basados en las referencias que tenemos con el resto de las escrituras. Y un pasaje clave que tenemos para entender cómo interpretar este libro lo da Cristo mismo. No lo leímos, pero lo podemos leer ahora en el capítulo 1, versículo 19. El contexto es que Juan ve una visión de Cristo, del Hijo del Hombre glorificado. Lo ve que le habla y se le acerca y le dice, él cae como muerto a sus pies y le dice una serie de cosas, y entre esas cosas le dice lo que está en el versículo 19, que es: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, el libro lo vamos a dividir de esta manera: las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Cuáles son las cosas que has visto? Dentro de lo que Juan está experimentando es la imagen de Cristo glorificado, que le acaba de hablar. Lo vamos a ver probablemente en la siguiente reunión en que nos encontremos. Las cosas que son los capítulos 2 y 3, que son las cartas que se les escriben a las 7 iglesias en Asia.
Como paréntesis, estas cartas que son escritas a iglesias que existieron en el primer siglo y que tienen mensajes directos para esas iglesias en ese momento, también las podemos entender como la historia de la iglesia en la tierra. Y hay referencias que van desde los inicios de la iglesia hasta el final de los tiempos de la iglesia. Así que es muy valioso y útil estudiar las 7 iglesias y las cartas y los mensajes a las 7 iglesias que están en Asia, que son los destinatarios de esta revelación de Jesucristo. Y las cosas que han de ser después de estas son las que van desde el capítulo 4 en adelante. Entonces tenemos las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Y ahora les muestro una línea de tiempo. Ahí está, y el resto, prácticamente todo el resto de la reunión, vamos a estar aquí. Un breve resumen para ordenar la historia de la iglesia y el futuro de las cosas que están reveladas acerca de Cristo en este libro. Cuando Cristo muere crucificado, ahí le puse aproximadamente el año 33 porque algunos sacan las cuentas y dicen que probablemente fue para nuestro calendario el día de hoy unos años antes por unos errores que cometió alguna de las personas que se encargaron de formar el calendario que usamos el día de hoy. Por eso está el aproximado, pero vamos a decir que fue el año 33. Cristo fue crucificado, puso su vida en la cruz y resucitó al tercer día. Apareció a muchos y ascendió al cielo. Pocos días después viene el Espíritu Santo. Ese acontecimiento, el acontecimiento histórico de la muerte de Cristo es irrefutable. No hay nadie que pueda alegar de manera seria y decir que Cristo no murió. Y tenemos el testimonio de los creyentes que vieron a Cristo resucitado, que nos muestran que Cristo resucitó. Ese es el fundamento de nuestra fe. Cristo resucitado. Pasaron algunos años y Juan recibe esta revelación. Él está exiliado, está en una isla, está en el día del Señor, dice, no lo leímos, pero usted lo puede leer más adelante y recibe esta revelación y se le pide que escriba. Eso sucedió, si seguimos la cuenta, el año 96, es decir, estamos todavía en el primer siglo. Luego les marco el día de hoy, 2025. No está a escala la línea de tiempo. Pasaron entre esos dos puntos casi o más de 1900 años y ahí está el año 2025, es decir, el día de hoy. Hartos años después de estas cosas, pero a pesar de toda esta cantidad de años, las palabras escritas en este libro son de bienaventuranza para nosotros y vamos a encontrar en ellas el consuelo y el desafío para el creyente en el propósito del libro. Y viene, y ahí les puse unos símbolos porque no sabemos cuándo va a suceder, pero esperamos los creyentes que acontezca un evento que es el conocido como el arrebatamiento. En este evento futuro, que pudiera ser hoy día mismo, como pudiera ser en un par de días más, este 2025, o pudiera ser en un par de años más, pero que va a suceder, que está revelado en las Escrituras y que se va a cumplir, Cristo, que ahí le puso una flecha ascendente porque se fue al cielo y está a la diestra de Dios Padre en este momento, vuelve no a la tierra, sino que vuelve a las nubes, donde los creyentes que estamos vivos vamos a ser arrebatados y nos vamos a reunir con Él, pero antes de eso, los que estaban muertos, todos los creyentes que han muerto desde que Cristo murió hasta el día del arrebatamiento van a resucitar. Y los creyentes muertos resucitados se van a reunir con los creyentes vivos, transformados, nos vamos a reunir
en las nubes con Cristo. Ese acontecimiento futuro completa un periodo que podemos definirlo como un periodo de la iglesia, donde la iglesia es la protagonista en las escrituras, o un periodo de la gracia, donde la gracia está disponible para que cualquiera, de cualquier denominación, de cualquier nación, de cualquier origen, que crea que Cristo murió en su lugar y pagó por sus pecados, forme parte. La iglesia se está formando, no está completa. Cuando Cristo viene a las nubes, se completa el periodo de la iglesia o de la gracia, se cierra la puerta y tenemos a la iglesia que va a experimentar eventos futuros en el cielo, y en la tierra comienza un periodo de gran tribulación. Este evento del arrebatamiento no lo encontramos descrito explícitamente en el libro de Apocalipsis, pero lo encontramos en el resto de las escrituras del Nuevo Testamento. 7 años después de ese tiempo X, que no sabemos exactamente la fecha, es decir, X más 7, viene y vuelve Cristo en su segunda venida a la tierra. Esta segunda venida, a diferencia de la primera, a diferencia del arrebatamiento, en que nos vamos a reunir en las nubes con Cristo, esta segunda venida, Cristo viene y todo ojo le verá. Va a ser algo que no va a pasar desapercibido para ningún habitante de la humanidad. Sobre todo porque en estos 7 años, el libro de Apocalipsis nos revela que un tiempo que también está profetizado en otros pasajes del Antiguo Testamento, conocido como la Gran Tribulación. Es un periodo de 7 años donde se detallan acontecimientos terribles para la tierra, en que muchas gracias, en que los creyentes no vamos a pasar por este periodo, pero sí los que se queden aquí en la tierra van a tener que sufrir la ira de Dios, y está detallado con lujo de detalles cómo va a ser ese periodo, ese terrible periodo para la humanidad de 7 años. En el cielo, por otro lado, en este mismo espacio de tiempo, van a suceder por lo menos 2 cosas. Primero, el tribunal de Cristo. Encontramos en las Escrituras que Cristo va a revisar las obras que hayamos hecho los creyentes durante nuestra vida aquí en la tierra. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras, y esas obras van a ser probadas en este tribunal y van a ser quemadas, muchas de ellas, probablemente la mayoría de las que nosotros pensamos que eran buenas obras van a ser quemadas, y seguramente muchas obras que ni siquiera pensamos que eran buenas obras van a permanecer. Ese tribunal de Cristo antecede un evento tremendo que está revelado en este libro, que es conocido como las bodas del Cordero, donde Cristo se presenta a sí mismo, a su iglesia gloriosa, santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, y desde ese momento nunca más la iglesia se separa de Cristo. Nosotros desde ya estamos unidos a Cristo, los creyentes, y esa es la enseñanza bíblica que el Señor mismo en el aposento alto les explicó a sus discípulos. Separado de mí no pueden hacer nada. En ese día, esa unión que ahora tenemos por fe se manifiesta físicamente. Vamos a estar físicamente unidos a Cristo, y esto va a suceder para siempre. Entonces, si Cristo viene a la tierra en la segunda venida, la iglesia viene con él. Si Cristo se va para alguna otra parte, en algún otro acontecimiento, ahí está la iglesia presente también en ese acontecimiento futuro. Luego de que Cristo viene a la tierra, comienza un periodo de paz donde Cristo reina de 1000 años. Así que desde X más 7 hasta X más 1007 está Cristo reinando en esta misma tierra, donde la nación de Israel es restaurada,
todo gira en torno a Israel como protagonista y a Jerusalén como capital de este nuevo reino terrenal, donde va a haber paz, donde el rey es Cristo, y si la iglesia está con él, nosotros también vamos a participar de ese reino que Cristo va a tener por 1000 años aquí en la tierra. Ese periodo es conocido como el milenio. Pasado estos 1000 años, las naciones de la tierra vuelven a rebelarse y viene Cristo nuevamente y establece el, el final de los tiempos de la tierra y comienza un nuevo periodo con cielos nuevos y tierra nueva después de un juicio en que, como decíamos antes, todos los muertos van a tener que dar cuenta y van a ser lanzados a ese juicio. No es para ver si se salvan o no se salvan, sino que va a ser un juicio de condenación donde todos los que estén ahí presentes van a ser, junto con Satanás, lanzados al lago de fuego. Pasado ese periodo, vienen los cielos nuevos y la tierra nueva. En resumen, así concluye el libro del Apocalipsis. Nos revela desde lo que sucede en el cielo con una imagen sorprendente de Dios en el trono y de muchos seres que le adoran, y continúa, y hay un rollo con sellos que nadie puede abrir, y aparece el cordero como un cordero como inmolado que sí puede abrirlo, y comienza el periodo de la gran tribulación. Comenzando desde ese acontecimiento que está en el capítulo 4 y siguiendo por todo el resto de los capítulos hasta el capítulo 22, tenemos la revelación de las cosas que sucederán después de estas o las cosas que van a suceder pronto. Como resumen, ese es un panorama del libro. Ahora, y para terminar, en los últimos minutos que tenemos, el libro comienza con el título del libro, La revelación de Jesucristo. Y Cristo está en el centro de toda esta revelación. Vemos que Cristo aparece como protagonista de este libro. Aparece como protagonista, por ejemplo, en el relato inicial, cuando se ve a Cristo glorificado y que le habla al apóstol Juan para pedirle que escriba. Se ve a Cristo en el centro de cada una de las 7 iglesias, en los capítulos del 2 al 3. En cada una de las iglesias hay un llamado para que esa iglesia acuda a Cristo y se arrepienta y persevere para que sea un vencedor el creyente que está en esa iglesia. A continuación vemos a Cristo como el protagonista y como en quien giran todos los acontecimientos del cosmos. Hay eventos que suceden en el cielo y acontecimientos que suceden en la tierra, y siempre Cristo está presente en todos estos acontecimientos desde el capítulo 4 al 19. Luego vemos a Cristo como el triunfador, como el que va a vencer, como el vencedor de todos estos eventos futuros. Y destruye a todos sus enemigos, conquista esta tierra para establecer un reino milenial, 19 al 20. Y finalmente concluye el libro con la consumación de los tiempos, el final de los tiempos de los hombres aquí en la tierra, con un nuevo cielo y una nueva tierra. La revelación de Jesucristo. Y cuando uno piensa en este título, la revelación de Jesucristo, hay dos formas de entenderlo. Una es que Cristo es el que está revelando, porque es la revelación de Jesucristo. Está Cristo hablando y Él revela algo al lector o al que estudia este libro. Pero también hay otra manera de entender lo que probablemente es la más adecuada al pasaje, que es la revelación acerca
de Jesucristo. Entonces, si el creyente del siglo XXI, del año 2025, desea conocer un poco más las características de Jesucristo, cómo es Él, cómo actúa, cómo se enfrenta al pecado, cómo se enfrenta a sus enemigos, cómo es glorificado, cómo va a venir a reinar, aquí tenemos la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Él. Es una revelación acerca de Él, que en cada parte del libro está revelado. Así que tenemos aquí la revelación acerca de Jesucristo nuestro Señor. Por eso es un libro importante en las Escrituras que no debemos pasar por alto, porque nos muestra a Cristo mismo, que es nuestro Salvador. Apreciar la revelación de Jesucristo en este libro nos va a servir para entender un poco mejor cómo es Cristo. Cuando estudiamos acerca de los milagros, acerca de las enseñanzas que Cristo realizó, tenemos un panorama y una idea de cómo es Cristo. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, tenemos y profundizamos en esa idea de cómo es Cristo, porque esta es su revelación o la revelación acerca de Él. Esta revelación fue dada, dice, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró, dice el versículo 1, enviándola por medio de su ángel. Y vamos a ver en repetidos pasajes que hay un ángel que se acerca a Juan. Juan accede en el espíritu a esta revelación y el ángel le habla y Juan ve. Esta revelación para Juan fue visual y Juan la escribió y para nosotros es en texto, pero podemos a través de ese texto ver lo que vio Juan en el espíritu y que el ángel le reveló. Y para terminar, en el versículo 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. La palabra de Dios en este versículo hace referencia a las Escrituras. Nosotros cuando leemos la palabra de Dios, no es solamente lo que Dios habla, o en este pasaje por lo menos, no es que Dios esté hablando solamente, sino que es las Escrituras mismas. Para los judíos era muy claro hablar de la palabra de Dios, porque ellos tenían la Torá, era la palabra de Dios, inspirada por Dios. Para nosotros debe ser igual de valiosa. Este libro da testimonio acerca y es la palabra de Dios, la revelación de Dios, en particular de Cristo para nosotros. Ha dado testimonio acerca de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todas las cosas que ha visto. Él vio a Cristo, que es el que es revelado en este libro, y nos deja escritos y nos da, y es un testigo fiel acerca de Cristo para que nosotros podamos recibir ese testimonio y podamos apreciarlo. Para cada uno que lee hay una bienaventuranza. El versículo 3 dice, bienaventurado el que lee. Así que no es un libro cualquiera, sino que es un libro que además viene con bienaventuranza. Bienaventurado, dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero no solo debemos quedarnos con leerlas y oírlas, sino que también se refiere a los que guardan las cosas en ella escritas. Y los creyentes desde el inicio, desde los primeros siglos de la iglesia, han guardado fielmente las cosas que están aquí escritas y han esperado pacientemente la venida de nuestro Señor, así como nosotros la seguimos esperando. Así que si guardamos y apreciamos estas palabras en nuestros corazones, vamos a ser bienaventurados. Bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas. ¿Y por qué? Porque el tiempo está cerca. El tiempo en que van a comenzar a suceder estas cosas está cerca. Y si hace 20 años pensábamos que estaban cerca, el volver a leerlas ahora nos suena mucho más actual. No sé, yo no recuerdo hace cuánto tiempo se habrá enseñado o estudiado o leído este libro aquí en Concepción.
de manera pública. Pero, por lo menos lo que me acuerdo, en Lota hace más de 20 años. Y si volvemos a leerlas 20 años después, o 30 años, más de 30 años, 30 años después, las cosas tienen y resuenan mucho más claramente en nuestros oídos, viendo la realidad en que nos encontramos y la maldad, cómo ha aumentado en este mundo. Que podamos apreciar las cosas escritas en este libro. Como les decía, no vamos a continuar el próximo martes, sino que en algunos martes más o meses más con el estudio del libro de Apocalipsis, pero que cada uno podamos apreciarlo, leerlo en nuestras casas y guardarlo en nuestros corazones, y vamos a ser bienaventurados porque el tiempo está cerca. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra que revela a Cristo, nos muestra a Cristo. Te damos las gracias por este libro que tenemos, que cierra la revelación de las Escrituras con una revelación acerca de Jesucristo. Te damos las gracias que podemos leerlo con libertad, que tenemos la bendición de tenerlo cada uno en nuestras manos, y te pedimos que tú nos ayudes a guardar las palabras que están escritas aquí, que podamos tener la certeza y la conciencia día a día de que el tiempo está cerca. Vivimos en un mundo malo, pero este mundo malo no será para siempre. Tú tienes promesas y hay esperanza para el creyente. Esperanza de estar con Cristo, esperanza de vivir y estar en glorias magníficas, donde Cristo va a ser el centro y nosotros estaremos los creyentes con Él. Si hay alguien que no tiene la certeza de su salvación, el llamado de este libro es a que se arrepienta, a que crea y a que cambie su manera de pensar. Te rogamos que tú obres en cada uno de nosotros aquí presentes. Queremos quedar en tus manos y lo hacemos agradecidos y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.